Muy buenas tardes, otra vez estamos aquí, Alex, después de varias semanas en que pues tomamos un tiempo de descanso, ¿verdad? Para continuar nuevamente con la serie y esta clase número 8 del matrimonio y cómo hacer frente al conflicto. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando eh, por internet y también los que estamos aquí presencial. Buenas tardes. Y pues vamos a dar inicio poniendo ese tiempo en manos de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu inmensa bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos has perdonado y tú nos amas profundamente. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y honramos su nombre. Y te adoramos, Padre, reconociendo que solo tú eres Dios y que no hay otro más fuera de ti. Gracias, Señor, y guíanos, Padre, en el conocimiento de tu palabra acerca del matrimonio, Señor. Gracias te damos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio recordando pues lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, estamos en la clase 8, nosotros iniciamos el primer tema que fue una introducción al matrimonio, si ustedes recordarán, y después entramos a una teología bíblica del matrimonio. Y vimos tres temas, básicamente en la teología bíblica del matrimonio. Vimos la creación, primeramente, después vimos la caída y finalmente vimos la redención, en la cual abarcamos dos semanas. Posteriormente, pues vimos el gozo de servir a otros y los deberes del matrimonio. Y dentro de este tema, en el gozo de servir, vimos el perdón. Eso fue lo que vimos exactamente la última vez que nos vimos, antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y hoy vamos a continuar con la clase número 8, cómo hacer frente al conflicto. Ese es el tema que nos toca el día de hoy. Wow. Y bueno, el conflicto, ¿verdad? ¿Quién no ha vivido conflictos? Y en el matrimonio parece que hay muchos elementos para que esto surja, y viendo esto vamos a imaginar algunas situaciones y vamos a pensar que su cónyuge está convencido de que usted está equivocado, por lo que argumenta sin descanso hasta que usted quiera ceder. ¿Le ha ocurrido alguna vez? Que diga, no, yo tengo la razón, tú estás equivocado, y no quita el dedo del renglón, ¿verdad? Hasta que le pueda convencer que usted está en un error. También usted puede asumir que su cónyuge dice una cosa y ella hace otra. Usted la confronta acerca de esto y solo para darse cuenta que su ataque estaba basado en suposiciones. Otra forma, ¿verdad?, de entrar en conflicto es que usted está enojada con su marido, así que permite y justifica su enojo. Usted lo ha menospreciado por su incompetencia y su falta de liderazgo en la familia, y usted puede ser muy dura. Se arrepiente de algunas cosas que ha dicho, pero realmente no le importa porque se siente como si él mereciera este enojo. Entonces, el conflicto parece ser una parte tan normal del matrimonio. La gente se pelea todo el tiempo y sin embargo no queremos tolerar el conflicto o hacer algo para empeorarlo. Al igual que sucede con cualquier pecado que queremos hacer morir, y esto lo podemos ver en la Escritura, y si abrimos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice Colosenses 3, versículo 5, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bueno, Alma, pues yo voy a comenzar diciendo que en este mundo caído encontramos conflictos en todas partes, en nuestros hogares, en el lugar de trabajo y hasta en la iglesia. Para ser un buen discípulo de Cristo, es importante reflexionar sobre cómo hacer frente a una comunicación perjudicial e hiriente en el matrimonio. Esperamos que sea una buena introducción al tema, esto que vamos a hablar. Lo primero que tengo que decirles
es que nosotros como cristianos estamos llamados a la unidad y a la paz. No importa cuál sea nuestro origen étnico, ni nuestro color de piel, ni nuestro pasado. Como iglesia, demostramos nuestro compromiso con el Evangelio, viviendo en unidad unos con otros. Como cristianos, estamos llamados a perseguir la paz. Así nos lo indica el Salmo 34, versículo 14, que dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En Romanos 14, 19, Pablo escribe: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A medida que el Espíritu Santo continúa trabajando en el corazón del creyente, como nos lo indica el capítulo 5 de Gálatas, esperamos ver que uno de los frutos del Espíritu sea más paz en la vida del creyente, cuanto más en nuestro matrimonio. Lo que deseamos es que nuestros hogares y matrimonios estén caracterizados por el aroma de Cristo, no solo amor y gozo, sino también paz, unidad y reconciliación. Y bueno, Alex, una de las cosas que establecimos desde un inicio, ¿verdad?, es que el conflicto destruye uno de los principales objetivos que hemos expuesto aquí del matrimonio. ¿Y cuál es ese? El objetivo horizontal, que es ser una sola carne. Y ahí pasamos, ¿verdad?, de esa unidad y armonía que Dios nos pide en la relación de esposos, a que los dos ya no son uno. Es así como llega el conflicto, ¿verdad? Los dos, esa unidad se rompe y esa armonía, esa paz queda destruida y los dos ya no son uno, sino que en medio de la lucha ahora se convierten en dos nuevamente. El conflicto trae división y no unidad. El conflicto trae independencia y no interdependencia. Y aquí es en donde nosotros vamos a ver hoy cómo hacer frente a los conflictos. Vamos a examinar, ¿verdad?, primeramente el corazón. Y comencemos reflexionando acerca de por qué luchamos. Esa siempre es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué estamos en conflicto? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué hay problemas todos los días? Yo recuerdo que una de las cosas que más dolor trajo a mi vida y en mi relación de matrimonio con Alex fue una vez que dijo: Alma, todos los días tenemos problemas, ¿verdad? Y yo me sentí tan triste y abatida y me dije, pues, ¿qué está ocurriendo, verdad? Y ¿qué está pasando? Porque todos los días tenemos un conflicto, todos los días tenemos un problema y parecía que estábamos siendo vencidos por esa situación de desánimo, de falta de unidad, de tristeza, de estar viendo las cosas desde los lentes del desánimo, la desesperanza. Pero bueno, finalmente alguien nos llevó y hoy queremos nosotros llevarles a que vayamos a Santiago capítulo 4 y vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Me ayudas, Alex? Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Ok, déjame buscar, me agarraste fuera de lugar. Ahorita lo encuentro. A ver, aquí está Santiago 4, versículo 1 y 2, dice así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Nueva traducción viviente. Y bueno, como estos versículos son muy importantes, lo voy a leer también, Alex, en la Reina Valera. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
Entonces, cuando peleamos, tendemos a hacer que la otra persona sea el problema, ¿verdad? A usted no sé si le ha pasado. Yo comúnmente siempre digo, Alex tiene el problema. Yo no. Yo soy una santa palomita. Yo todavía tengo que luchar con esto. Pero lo vemos así, ¿verdad? Ellos son los enemigos. Ellos son el enfoque de nuestras frustraciones y de nuestra ira. Y estamos convencidos de que están equivocados. Y por supuesto, nosotros estamos en lo correcto. ¿Se identifica con eso? Su equivocación y nuestra justicia propia pueden ser el combustible que calienta el debate. Porque ahí va a haber ya ¿verdad? Todo lo necesario. Ya tengo la razón, ¿verdad? Tú estás equivocado. ¿Y el otro qué cree que piensa? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo tengo la razón, tú estás equivocada. Entonces, la justicia propia y el orgullo nunca llevan a ninguna parte en una pelea. Sin embargo, vamos a observar los versículos 1 y 2. Y voy a hacer estas preguntas. ¿Cuál es la causa de nuestras peleas y disputas? ¿Verdad? Lo contesta el mismo versículo. Dice, ¿es nuestro cónyuge? En vez de usar todo nuestro tiempo y energía en pelear con nuestra pareja, Santiago dice que en lugar de comenzar y estar viendo al otro, debemos de comenzar por nuestro propio corazón, cosa que comúnmente no hacemos, ¿verdad? Debemos de aprender y estar entrenados para voltear cuál es mi parte, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que hay en mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué deseo esto y por qué anhelo ganar esta situación? Entonces, en mi propio corazón dice que están los deseos que batallan en nuestro interior. Esta es la fuente principal de nuestras peleas y disputas. Cuando peleas, ¿tomas tiempo para mirar a tu propio corazón o nos precipitas? El Señor sabía de estos asuntos, ¿verdad? Y sabía que íbamos a tener problemas y que íbamos a ver a la otra persona de una manera equivocada, que íbamos a ver el tronco en el otro y no íbamos a ver la paja en nosotros. Entonces dice, ocúpense de su propio pecado primero, antes de atacar a su cónyuge. Una vez que entienda lo que es su pecado, entonces tome esta situación, apropiándose de él, confesándole a Dios y a su esposo, a su esposa, a su compañero de rendición de cuentas y reconociendo sus faltas. Miren, yo voy a comenzar con 1 de Pedro 3:7. Entre otras cosas dice, esposos, acérquense a su esposa, busquen entendimiento. Esposos, su objetivo en un argumento no es ganar. Ciertamente no es para justificarse y protegerse ustedes mismos. Su objetivo en un argumento es acercarse a su esposa, buscando entender por qué ella está tan molesta con usted. Su primera prioridad es verlo de la manera en que ella lo ve. Puede que ella no tenga la razón. Puede que el pecado sea de ella. Pero hasta que ella esté convencida de que usted está a favor de ella y no en su contra, hasta que ella sepa que usted lo entiende y está comprometido con su bien, usted no va a ser capaz de guiarla a ninguna parte. Y ciertamente no va a hacer ningún progreso en resolver el conflicto. Hombres, nos dice Santiago 1:19, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Ahora voy con las esposas. Génesis 3:16 nos dice, entre otras cosas, que no protejan, que no ataquen, que no se cierren y que no corran. Esposas, no es nada fácil esto para ustedes. Recuerden lo que dice Génesis 3:16. Ustedes quieren dominar a sus maridos, pero sus maridos se van a enseñorear de ustedes. Eso es lo que dice Génesis 3:16. En medio de una discusión, su deseo será protegerse de ser heridas más de lo que ya lo han sido. Puede que hagan esto atacando,
puede que hagan esto simplemente retirándose y cerrando el paso. Pueden ser tentados a recurrir a la culpa o simplemente a la maldad. La buena comunicación bíblica requiere que aún en medio de una discusión permanezca abierta a él y le invite a entrar. Permita que él haga sus torpes esfuerzos para comprender lo que está pasando y no lo castigue cuando no entienda tan rápido o tan bien como usted espera. Significa que usted no retrocede, sino que da pasos hacia él utilizando palabras respetuosas y amables, aun cuando se sienta frustrada o confundida. Significa que usted está abierta a su liderazgo cuando él trata de identificar y responder el pecado que ha cometido. Y algo de lo que veía Alex ahí en lo que comentas es que muchas veces las mujeres podemos pensar muy rápido y estamos esperando que el esposo reaccione de una manera pronta, ¿eh? Y debemos de dar espacio para que ellos puedan entender y reflexionar qué es lo que está pasando en medio del conflicto. Y bueno, a veces para eso se requiere mucha paciencia y tolerancia y estar confiando, ¿verdad?, en que las cosas se van a solucionar en un ritmo diferente al que uno o el otro esté esperando. Y bueno, para eso tengo una historia, ¿verdad? Una historia en donde voy a narrar una de las peores peleas de dos personas, que en este caso les vamos a poner Sara y Jorge, y ellos han tenido, ¿verdad?, una situación en donde pareciera que Jorge hizo locuras, ¿verdad?, como si fuera un niño siendo esposo. Y estuvo de acuerdo con cortarle el cabello a su esposa, imagínense, ¿verdad? O sea, no hagan eso, hermanos, por favor, porque eso no va a funcionar, no va a salir nada bien. Ellos compraron una máquina para cortar el cabello para economizar dinero, mientras estaban estudiando en el seminario sin tener suficientes ingresos. Y Sara la utilizaba regularmente para cortar el cabello de Jorge. Un día ella le pidió que tratara de cortar su cabello y, siendo un marido obediente y muy ingenuo, le dijo que sí. Las cosas comenzaron bien, primero, ¿eh? Se suponía que solo debía cortar un poco el cabello a lo largo de la parte inferior, pero luego de unos pocos minutos en esa audaz aventura cortó por error un trozo bastante grande e irregular, ¿verdad? Me imagino. Y se mantuvo tratando de solucionarlo. Y lo hacía peor y las palabras salieron de su boca y Sara dijo, ¿qué pasó? Y Jorge le dijo, no te preocupes, todo está bien. Y continuó cortando y empeorando las cosas y su querida esposa se convirtió en un dragón enojado que tira fuego por la boca. Su conversación se convirtió rápidamente en un pozo negro de comentarios de enojo conforme se frustraban el uno al otro. Y aquí está el problema. Ninguno de los dos buscaron comprender realmente al otro y lo que había salido mal, ¿verdad?, se empeoró con toda esta serie de palabras que se dijeron. Bien, vamos a ver algunas reflexiones sobre la búsqueda de entendimiento con su cónyuge. Cuando su cónyuge está equivocado, usted se ha enojado con su cónyuge, ¿cómo se tienden a tratar con él o con ella? La mayoría de las personas construyen argumentos lógicos acerca de lo que piensan que es correcto. Vienen con suposiciones acerca de la otra persona y a veces incluso atribuyen los motivos que tuvo su cónyuge para actuar como lo hizo. Y imagínense, esto es antes de iniciar la pelea. Entonces, usted hace todo lo posible por persuadir a su cónyuge de que usted tiene la razón. Sin embargo, lo más útil que puede hacer es primero tomar tiempo para entender el punto de vista de su cónyuge. En Proverbios 18:2, Salomón escribe acerca de cómo el necio no toma placer en entender, sino que se deleita en sus propias opiniones. ¿De qué manera construye usted su entendimiento? Bueno, vamos a dar algunas formas que ustedes pueden hacer para construir
el entendimiento del problema, de lo que su cónyuge está haciendo, de su conducta. Lo número 1 es escuchar. Tome tiempo para escuchar. Santiago anima a los creyentes, como ya lo vimos en Santiago 1:19, a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Usted puede suponer que es un buen oyente, o tal vez usted está seguro de que no es un buen oyente. ¿Cuál es la regla de oro en esto? No hable mientras el otro habla. Las personas que están discutiendo tienden a hablar mientras el otro está hablando. ¿Les ha pasado esto a ustedes? Bueno, quiero confesar que a mí con frecuencia. Lo que significa que están básicamente argumentando su propia opinión y no están escuchando a su cónyuge. Cálmese, tome tiempo para escuchar y resuma. Resumir es una habilidad excelente de la comunicación. Si usted no puede resumir, obviamente con su cónyuge, verificando que el resumen es correcto, entonces usted no ha escuchado de la manera adecuada. Y bueno, otro de los pasos, ¿verdad?, que son necesarios en medio de esta situación es hacer preguntas antes de declarar su propia opinión. Tome tiempo para hacer una serie de preguntas que van a aclarar lo que piensa su esposo o su esposa. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y ahorita estaba recordando, Alex, que hace como unos 10 años dimos un pequeño taller, ¿verdad?, en la casa, que es con un tapete, seguramente que lo voy a traer para la próxima semana, y es un tapete en donde lo pones en el suelo y te va indicando como los pasos a hacer, y entre ellos era esto mismo. O sea, finalmente la comunicación, ¿verdad?, se trata de escuchar, de hacer preguntas, y ahorita vamos a ver los siguientes pasos, y les damos unas tarjetitas a las personas porque realmente esto se requiere una destreza, se requiere habilidades en donde nos vamos a comprometer a hacerlo de esta manera. El siguiente paso, ¿verdad?, que queremos aquí mostrarles, aclare las suposiciones. ¿Por qué? Porque esos son, muchas veces tenemos solamente suposiciones en donde estamos creyendo que las cosas son de determinada manera y necesitamos sacar conclusiones que sean verdaderas, que sean certeras y traer realmente luz a la situación que estamos, en esa situación que estamos en conflicto. Esta es una de las áreas más peligrosas que se pueden asumir. Las suposiciones frecuentemente nos llevan por mal camino porque leemos motivos en la situación. Hacemos un juicio de antemano y estamos diciendo, esto pasó por esto, tú me querías lastimar, tú querías dañarme, me estás perjudicando, tenías una doble intención y ni siquiera sabemos, solamente estamos asumiendo. Las suposiciones frecuentemente nos llevan por mal camino porque leemos motivos en esa situación. Y con muchas suposiciones terminamos luchando con la persona que está en su mente en lugar de la persona real que se encuentra sentada frente a usted. Y en lo que se refiere a las suposiciones, hay 2 reglas de oro que son muy importantes de aplicar. Número 1, no asuma, en vez de ello siempre pregunte. La mejor manera de lidiar con la suposición y hacer que ésta se vaya es hacer preguntas para probar su validez. Y número 2, haga el mejor giro posible en cualquier situación particular. Cada vez que hacemos suposiciones, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar de manera natural en la peor de las situaciones. Pero Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo cree y todo lo espera. Si su esposo o su esposa le está dando un argumento que esa es la verdad, usted tiene que creer. La persona está diciendo eso y así es. Entonces todo lo creo, todo lo espero, ¿verdad? Si no fuese así, pues será responsabilidad del que ha dicho o argumentado, ¿verdad?, lo contrario.
Y vamos a pensar, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados y Senadores aquí, que es famosa por los diferentes grupos políticos que toman varias posiciones de datos comunes y hacen que la información favorezca su propia agenda política. Pues en el matrimonio, si va a interpretar lo que su cónyuge está haciendo, entonces permítame motivarle a darle el mejor giro posible a la situación. Si usted está asumiendo algo, no asuma lo peor. Más bien asuma lo mejor. Asigne buenas intenciones a su cónyuge y estoy segura que encontrará que esta simple estrategia puede mejorar mucho la tensión en la relación matrimonial. Voy a recordar aquí a Alex un ejemplo, que Alejandro no es tan hábil para regalarme algo que a mí me guste. Entonces, un día estando en Tonalá, me acuerdo que yo le dije, ay, cómo me gusta ese florero que está tan lindo, que no sé qué, algo que me encantó, ahí y ya. Y mis hijas eran muy pequeñas y Alejandro en esa época trabajaba en el Ceferezo de alta seguridad, estaba muy lejos, pero de alguna manera le quedaba de paso llegar a este lugar de Tonalá. Entonces ese día era Día de las Madres, Día de los Novios, mi cumpleaños, no recuerdo ya qué era, pero Alejandro salía como a las 4 de la tarde y más o menos hacía una hora y media para llegar a casa. Y no había celulares en esa época, entonces más o menos Alejandro andaba llegando entre 5 y 5 y media. Pues eran las 6, nos dieron las 6, las 7, las 8, casi las 9 de la noche. No, yo ya estaba así, no le importo, no le interesa, sabe que es esta festejo, no quiere llegar, tomó, no sé dónde andará, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? No, ¿por qué no me llama y me avisa? Ya, y ahí estamos las niñas arregladas, yo arreglada, esperando para ir a cenar. Bueno, ¿para qué le cuento, verdad? Yo ya estaba así, como el dragón de hace rato de esta mujer que le cortaron el cabello, ¿verdad? Y entonces ya llega Alejandro, ¿verdad? Y le digo, bueno, ya se imaginará, sin habilidades, sin todo esto. Yo así, ¿qué pasó? No te importa. Y bueno, lágrimas, ¿verdad? Cuando agarra y me dice, es que me tardé porque te compré esto. Y yo, no, fue porque uno está asumiendo cosas, uno está pensando y adelantando, y luego y después fue al revés, porque dije, bueno, me lo hubieras comprado en otro momento, ahorita no, en fin, estos cuentos nunca acabar, hermanos, o sea, cuando uno no tiene enfocadas bien las cosas, ¿verdad? Después ya lo reflexioné más tarde en la noche y dije, qué barbaridad, pues estuvo haciendo el esfuerzo de comprar algo que para otra vez voy a pedir algo más cerca de mi casa, que no quede tan lejos. Y bueno, vamos ahora a ver reflexiones sobre cómo hacer frente a los conflictos de una manera piadosa. Y la primera reflexión que vamos a hacer es pasar por alto las ofensas. Hay algunas situaciones de la vida donde simplemente no vale la pena iniciar una pelea. En estas situaciones, usted promueve la paz cuando pasa por alto el problema. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, escribe, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Salomón dice que el esposo y la esposa muestran paciencia y también sabiduría con una situación ofensiva cuando toman una decisión consciente de ir más allá del problema. No tenemos ninguna lista de las ofensas que podrían calificar para ser pasadas por alto. Lo que fácilmente cualifica para esto son cosas menores, algo que le irrita, pero que sabe que pasará. Tomamos pequeñas cosas que sabemos que no son tan importantes y terminamos haciendo de ello un mayor problema de lo que en la realidad es. Usted promueve el amor cuando elige cubrir la ofensa o la falta y muy probablemente termina apartándose de una discusión potencial. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de fallas. Una segunda reflexión
nos dice que no debemos de personalizar los comentarios de nuestro cónyuge. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa, Alma, me hace preguntas sobre las finanzas. Yo pienso que ella está cuestionando mi habilidad para manejar las finanzas, cuando de hecho ella solamente lo que quiere es obtener más información, ya que yo soy el que hace todo el trabajo relacionado con el presupuesto familiar. A veces el esposo ve sus preguntas sobre el dinero como que me está cuestionando a mí, en lugar de cuestionar al dinero. Bien, pues el punto número 3 es piense en la manera como usted discute. La gente generalmente no le da mucha importancia a la manera como discute. ¿Existe algún problema en su expresión facial o tono? ¿O su manera es gentil o es áspera? ¿Sabía usted que la Biblia habla de estas cosas? Y lo vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo he tenido personas, mujeres en consejería, que después de escuchar varias situaciones le pregunto, ¿y tú cómo te comportas cuando algo no te parece, verdad? ¿Cómo es tu lenguaje? Y me dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Digo, ¿cómo es? ¿Cómo es tu lenguaje corporal? ¿Cómo es tu lenguaje facial, verdad? Miren, estamos convencidos, ¿verdad? Que la actitud, ¿verdad? El lenguaje, la cara, el rostro, hasta la mirada. Igual él lo sabe perfecto, sabe cuando yo estoy molesta con la mirada, con el lenguaje corporal, yo no tengo que decir palabras. Y todas las mujeres, de alguna manera, pensando en esto, somos expertas en mostrar que estamos disgustadas. Hablando a las mujeres, ¿verdad? Entonces, el Señor sabía de esto y dice, debemos de hablar amablemente y con gracia y puede hacer una diferencia considerable en la manera en que se discute. Las palabras amables facilitan la comunicación y aún durante un conflicto las palabras ásperas van a empeorar la situación. Si usted sabe que su actitud, su tono o conducta es áspera, usted tiene que ver, ¿no? Que esa parte emocional, esa parte que está irada, que está enojada, esto va a empeorar la situación y no va a traer la resolución del conflicto. Busque ayuda de otros, busque ayuda en la iglesia, busque consejería y comience a orar sobre este asunto de cómo está usted manejando el conflicto. No hay nada más humillante que tener que confesar semanalmente lo airadamente que reaccionó hacia su esposo, hacia su esposa. Mire, nosotros promovemos la rendición de cuentas. Tenga a alguien confiable con quien puede usted hablar de estos temas. Número 4 es refrene la lengua y persiga el dominio propio. Algunos de ustedes tienen dificultades para controlar su lengua. Yo tengo dificultades, yo tengo que luchar con mi lengua y tengo que aprender a callar, ¿verdad? Una lengua suelta con comentarios continuos, descuidados o malos, pueden socavar y herir nuestros matrimonios. Y uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5 es el dominio propio. A medida que creemos en Cristo debemos crecer en ese dominio propio en las diferentes áreas de nuestra vida. Y qué mayor área, ¿verdad?, que debemos de crecer, que es en el matrimonio. Debemos de incluir en nuestra forma de hablar lo que decía Salomón en Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire, algo que me ha ayudado a mí, refrenar mi lengua, es que digo, vamos a pensar que yo tengo un conflicto con Alex y hay algo que realmente veo que yo tengo razón. Pero si yo empiezo a faltarle al respeto, yo digo cosas inadecuadas, yo digo, me altero, me enojo, ¿qué pasa si yo le digo a Alejandro de manera áspera y de manera grosera y pecaminosa algo en donde yo realmente quiero ayudar a Alex a que él pueda corregir una situación? Si yo peco contra él, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón. Entonces esa área en la que yo quiero ayudar a mi esposo ya perdió todo el efecto. No sé si me entiende. O sea, yo tratándolo mal, pecando, pues termino pidiendo perdón y lo otro queda minimizado lo que quería realmente yo como ayuda idónea, ayudar a Alex para que él creciera en cierto aspecto de su vida, pues ya no va a tener el efecto.
¿Por qué? Porque yo pequé contra él. Entonces va a quedar más esta situación ahora pecaminosa en donde pido perdón y ya el otro se minimiza y ya mejor ni hablemos del asunto por el momento. Entonces tengamos cuidado en las palabras, tengamos cuidado en refrenar nuestra lengua. Y a mí me ha ayudado esa parte de decir, Señor, que yo no peque porque voy a tener que pedir perdón primeramente a ti porque te voy a ofender a ti, voy a ofender a Alex y entonces no voy a perder los oídos de Alejandro, voy a perder la atención y no va a haber el efecto que esperábamos. Entonces, dice también Proverbios capítulo 11, verso 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre calla. Número 1. Aprender a ejercer dominio propio es particularmente importante cuando se trata de controlar su temperamento. Bien, nosotros una de las cosas que enseñamos aquí es acerca de los diferentes temperamentos que tenemos y cómo tenemos en esos temperamentos aspectos positivos y aspectos negativos. Cuando nuestras emociones dominan en medio de una discusión, somos propensos a decir cosas que lamentamos. Hacemos lo que los consejeros refieren como pensamiento emocional. Y esto me llega a mí porque me ha pasado. Lo que sale de nuestra boca es una conversación, y perdonen la expresión, estúpida. Decimos cosas que son más duras, inútiles, improductivas, y más tarde lo lamentamos. Si esto está sucediendo, es mejor que considere detener la discusión, enfriar las emociones y orar antes de comenzar nuevamente la conversación. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una de las mejores habilidades que puede obtener es aprender a responder no de la misma manera que lo hace su cónyuge. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien le dice algo duro, usted demuestra dominio propio, no respondiendo a los comentarios provocativos de su cónyuge. La mejor manera de detener una discusión es escoger no tenerla como primera opción. Entienda la hipocresía que mantiene cuando actúa muy religiosamente en público, pero en privado tolera su lengua suelta. Santiago 1:26 nos dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago continúa diciendo que la inconsistencia que viene de decir cosas perjudiciales por un lado y luego cosas amables en otras ocasiones, simplemente no debe de ser tolerada. Nos dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Lean Santiago 3, versículos 10 y 11. Pues en base a esto que ha comentado Alex, debemos de escoger las palabras cuidadosamente, ¿verdad? En lugar de estar gritando o lanzando objetos. Bueno, me ha tocado ver, ¿verdad? Situaciones tremendas en donde se reciben, ¿verdad? Aventándose cosas de la casa y algunos de ustedes pueden discutir simplemente también dando golpes sutiles, pero que están tratando de marcar, ¿verdad?, de que usted tiene la razón y mostrando comentarios ambiguos que tienen el propósito de dañar a su esposo o a su esposa. En lugar de un ataque frontal, esto es muy parecido a un golpe lateral. Otros frecuentemente utilizan el lenguaje absoluto como siempre y nunca. Y recuerde que estas palabras son palabras de ataque. Estas palabras son útiles si su objetivo es conquistar y ganar, pero inútiles si su objetivo es amar y comprender. El lenguaje absoluto, decir cosas como tú siempre o tú nunca, no ayuda en su matrimonio. Recuerde que ninguno de los dos tiene que decir todo lo que está en su mente. Y muchas veces la mejor manera de hacer frente a un argumento potencial es no tenerlo como primera opción, sino permitir que el amor cubra multitud de pecados. Santiago 3
habla sobre el poder y el peligro de la lengua y la necesidad de los creyentes de domar su lengua. Si usted lucha con el dominio propio en su forma de hablar, eso es una buena oportunidad para usted de abordar o interiorizar en sus tiempos devocionales y estudiarlo con la persona a quien le rinde cuentas. El punto número 5, Alex, es buscar el perdón rápido y con frecuencia. Dedicamos mucho tiempo en el tema del perdón y en la clase pasada, mientras estudiábamos Mateo capítulo 18, así que hoy no vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno a esto, ya está ahí, lo puede usted revisar, está grabado en la clase número 7. En la 7. Así que no vamos a ver eso, pero solo queremos recordar lo importante que es perdonar rápido y con frecuencia en su matrimonio. Y bueno, vamos a ver la sexta reflexión. Confiese su pecado y ofrezca una disculpa piadosa. Y esto lo vemos en Santiago 5:16 y 2 Corintios 5:18 al 21, en donde nos dice que los esposos y las esposas son, sin excepción, pecadores. Y el pecado, especialmente el pecado no confesado, crea una grieta en la relación matrimonial. En las Escrituras, el camino que se nos instruye para manejar el pecado es confesarlo. Primero a Dios, porque hemos pecado contra Él y sobre todo contra su gloria. Y luego a la persona contra quien hemos pecado. La confesión del pecado y la disculpa es, sin embargo, más fácil de decir que de hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es una disculpa piadosa? Muchos de nosotros somos terribles en confesar y en disculparnos. Estamos combatiendo cosas como nuestros propios egos, nuestro deseo de guardar las apariencias, nuestro instinto de autodefensa y preservación y defensa. Todas estas cosas trabajan juntas para hacer la disculpa piadosa extremadamente difícil. Esto implica humillarnos a nosotros mismos, un verdadero reconocimiento del error, una solicitud de perdón. El resultado de estas fuerzas conflictivas internas es frecuentemente una disculpa que no aborda el verdadero pecado o error, y una respuesta que no perdona o restaura. Hay muchas maneras en las que uno puede disculparse mal, por supuesto, pero dado nuestro tiempo ilimitado, vamos a permitirnos simplemente señalar que una disculpa no es un arma que se utiliza para hacer daño a su cónyuge. Esto es evidente en apariencia. Sin embargo, es necesario mencionarlo. Cuando confieso un pecado a mi esposa, la disculpa no debe ser también un medio para señalarle sus propios pecados. Y esto lo hacemos frecuentemente. Por ejemplo, yo lamento haber hecho esto, pero tú hiciste esto otro. O yo cometí este pecado, pero te voy a explicar por qué. No son medios aceptables para una disculpa. Bueno, la persona que se disculpa, Alex, ¿verdad?, solo debe abordar su pecado. Una disculpa no debe ser una forma ambigua de conseguir que el otro se disculpe. Es un acto de humildad que debe ser hecho para la gloria de Dios y por amor a la víctima de mi pecado. Por último, ¿verdad?, ya estamos cerrando, ¿verdad?, el punto número 7 es mantenga las cuentas claras. Y Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cuántas veces, verdad?, en medio de la relación matrimonial no solamente se pone el sol, se ponen las lunas y más soles y más lunas porque el enojo ahí sigue. Pero bueno, Pablo nos anima a mantener las cuentas claras con nuestro esposo, nuestra esposa, y en lugar de cargar con rencores o permitir que aumente el enojo, o permitir que la frustración crezca. Comience a lidiar con el problema. Mientras más tolere el pecado o lo prolongue, existe una mayor probabilidad de que se agrave o empeore, así que trate con el asunto rápidamente. Número 8, si lo necesita, tome un descanso o presione el botón de pausa. Uno de los tiempos es hacer las cosas inmediatamente.
basado en la presión del mismo versículo que acabo de compartir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿le ha pasado, hermanos, que están a las 2, 3 de la mañana? Lo vamos a arreglar, ¿verdad? Y ahora lo arreglamos para honrar a Dios. Ya imagino lo hemos vivido, ¿verdad? Sí. Palabras fuertes y queremos honrar a Dios, ¿no? Y aunque el principio general es lograr que el conflicto termine lo más rápido posible, esto no debe tomarse como una regla absoluta de ley. Cuando usted se encuentra muy emocional y enojado en medio de una discusión, comienza a decir, a hacer cosas muy tontas. Y más cuando estamos tan agotados, ¿verdad? Después de la discusión que estamos discutiendo, no estamos pensando bien. Sería más útil darse un espacio y calmarnos, buscar la escritura y orar y tal vez aún darle a su cerebro y emociones ese descanso que se necesita y reconsiderar, ¿verdad? Reunirse de nuevo, reconsiderar el asunto y en algunos casos va a servir una buena noche de descanso y retomar la conversación al próximo día. En lugar de forzar a su esposo, a su esposa a pelear hasta las 2 de la mañana, hasta el punto en que él o ella no tengan más células disponibles en el cerebro y estén totalmente agotados y él o ella no tengan los pensamientos o las actitudes correctas que puedan hacerles bien. Pero si consideran tomar un descanso, tengan mucho cuidado de no utilizar el descanso como una excusa para alimentar la autojustificación o posponer el conseguir el decir, ya vamos a dejarlo y que ya no quieras volver a tomar el tema nunca más. Eso no sería correcto. Mire, los casos de consejería, ¿sabe cuándo, a qué hora nos mandan más mensajes? Nos han mandado mensaje 11, 12 de la noche. Oye, ¿ustedes dan ayuda a matrimonios? y cuando más nos envían mensajes son el sábado, domingo y en vacaciones. ¿Por qué? Porque la pareja está reunida, la familia está reunida, ¿verdad? Entonces, cuando más están pidiendo así señales y llegan los mensajes, ¿verdad? Le digo, sí, el lunes te explicamos cómo es el lunes. Yo lo que hago es que le digo, el lunes mándame un mensaje para explicarte cómo es el proceso. ¿Sabe qué pasa? No manda mensaje. Pasa 1 o 2 meses y otra vez en fin de semana o en la noche y así. Porque la gente no se compromete a querer realmente buscar una resolución de raíz. En ese momento, en medio del conflicto, quieren buscar rápido solamente como así una cubeta de agua para apagar el fuego, ¿verdad? Cuando se necesita herramientas completas para solucionar las cosas. Bueno, en conclusión, mantenga las cuentas claras, pero también considere si necesita detenerse, tomar un descanso y orar por si las cosas están llegando demasiado lejos. Mantener las cuentas claras no significa que no pueda tomar un descanso o presionar el botón de pausa si la pelea se está saliendo de control. Nosotros decimos tiempo fuera, ¿verdad? Sí, así les enseñamos a las parejas. Número 9. Ore acerca de la pelea. Esto pareciera que no hay ni que mencionarlo, ¿verdad? Es evidente que cualquier cristiano tiene que orar y especialmente si está en un conflicto. Sin embargo, nos corresponde a nosotros recordarles que oren sobre un conflicto. ¿Por qué? Porque frecuentemente estamos tan atrapados en corregir a nuestro cónyuge o convencerle de que tenemos la razón que olvidamos orar por el problema. Busque a Dios antes de intentar resolver el conflicto. Sea deliberado en pedir ayuda al Señor. A veces esto podrá significar hacer una pausa en medio del conflicto. Y orar por sabiduría. Esposos, tomen la iniciativa de orar por su esposa. Pienso que estaríamos sorprendidos de la rapidez con que esto puede ayudar a calmar la tensión que se está experimentando en el conflicto. Y ahí voy a dar un tip. No le pregunte a su esposa si debe de orar. Ore. Porque en ese momento del conflicto tal le dice, ¿quieres que ore ahorita? Y la esposa sí, o el esposo, ¿cómo me pregunta? O te enojas, o usted alce la voz y ore al Señor. Ore al Señor. Número 10. No satisfaga su pecado y cree una mayor distancia en su matrimonio. Para aquellos de ustedes que permitan que su enojo permanezca por un día o más, que responden a la pelea castigando a su cónyuge con el tratamiento de silencio
o el abandono emocional. Necesitan considerar seriamente la manera en que esto influye en la discusión y empeora las cosas. Pablo nos advierte en Gálatas 5:13 que no debemos de complacer la carne, sino servirnos unos a otros en amor. Cuando la pelea va más allá de la noche y tal vez incluso al día siguiente o a la próxima semana, ¿verdad? Como ya lo veíamos, está consintiendo su pecado y permitiendo que el pecado arruine la relación. La palabra clave en este versículo es consentir. Cuando no consiente su pecado, le permite activamente madurar y crecer. No existe una fórmula mágica para esto. Mientras más rápido busque a su cónyuge en amor, más posibilidades hay de calmar el conflicto y hacer que se vaya. Para estos cónyuges que de forma inmadura se aferran a los rencores o al castigo con silencio o aumento de la ira o indisposición a perdonar, deben aprender a enfrentar con gracia. Y bueno, ya estamos cerrando, ¿verdad? El punto 11 es el contexto y el tiempo son importantes en la capítulo 25, verso 11, dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Sea prudente acerca de cuando hablar cosas difíciles. Si usted reflexiona sabiamente sobre la forma en que opera su cónyuge, entonces sabrá cuándo es mejor hablar de esos asuntos difíciles. Hay un mejor momento para decir las cosas y hay un peor momento, y seguramente usted lo sabe. Y esos ejemplos puede ser esa conversación difícil frente a la familia, tener estas conversaciones más tarde en privado, decirle algo a su esposa cuando tiene un mejor ánimo, no tener conversaciones difíciles con su esposo o su esposa después de un largo, difícil día de trabajo o cuando usted ha tenido tantas tareas que enfrentar en el hogar. Esperar, ¿verdad? Ese momento oportuno, esa cita nocturna o ese tiempo oportuno cuando nosotros hemos tratado de hablar sobre cosas difíciles, ya tarde o en la noche también cuando estamos exhaustos. Cada uno sabe el momento, ¿verdad? Cada pareja sabe cuál es el mejor momento para hablar de esos temas y sabemos cuando las cosas no van a salir bien, si estamos agotados, si estamos totalmente cansados emocionalmente y hemos de encontrar ese acuerdo para poder hablar de esos temas que tanto necesitamos abordar como pareja. Punto 2 es, incluso mientras discutan, reafirme su amor por su esposo, por su esposa. Si la pelea da lugar a que una sola carne, se conviertan en dos, entonces es importante hacer cosas en sus discusiones o temporadas tensas que reafirmen su compromiso general en la relación. Y bueno, hay una historia también que recuerdo de un esposo joven que tuvo una mala discusión con su esposa y estaba temeroso de que así serían todas las cosas siempre. Y le pedimos que le enviara un mensaje de texto a su esposa que decía, sé que fue duro ayer por la noche, pero solo quiero que sepas que no voy a ninguna parte y te amo. Vamos a salir de esto. Una expresión de compromiso puede tener un aspecto diferente en el ánimo de tu esposo o de tu esposa. Yo siempre he comentado también en consejería que a las esposas, ¿verdad? Que cuando van a hablar de cosas difíciles, recuerdo una pareja que habían tomado varias hipotecas de la casa y él no se lo había confesado a la esposa y se enteró y iban a hablar de eso difícil y las hipotecas habían sido por sacar adelante a sus hijos en escuelas y cosas que se habían contribuido y que habían abonado a que sus hijos siguieran adelante con las escuelas en esta temporada difícil que fue la pandemia. Me acuerdo que en algún momento yo le dije, a pesar de que sucedieron todas estas cosas, cuando hables con él y le expliques que estás enterada de todo lo que ha pasado, tómalo de la mano y dile, estoy contigo, vamos a salir juntos. ¿Sí me explico? Al final de cuentas, no es una guerra. Si tu barco se hunde, si tu barco tiene un hoyo, los dos se van a ahogar. Entonces, necesitas tomar la mano de tu esposa o tu esposa y decir, vamos a salir juntos, estamos en el mismo barco.
Y bueno, vamos a ver el último punto ahora sí. Sea lo suficientemente humilde para aceptar ayuda externa. Una de las cosas más difíciles y humillantes es permitir que otros participen en nuestras luchas. La vergüenza nos dificulta decirle a otros y aparecen mentiras en nuestra cabeza tales como el pastor va a pensar mal de mí cuando escuche esto. O debería poder lidiar con este problema sin la ayuda de nadie. Pero eso son mentiras. Muestre humildad y acérquese a otros. El líder de su grupo pequeño puede ser alguien confiable, otra pareja que conozca de la iglesia, o tal vez un anciano y su esposa. Los matrimonios no prosperan en islas desiertas. El matrimonio es un asunto de comunidad. Necesitan ayuda de otros. Su matrimonio solo crecerá conforme escuchen enseñanza regular de la palabra de Dios. A medida que incluya a otros regularmente en su vida matrimonial y actúe lo suficientemente humilde como para buscar ayuda cuando las cosas no van bien. Cada esposo y esposa deben tener por lo menos una persona del mismo sexo con quien hablar regularmente para rendir cuentas y tener compañerismo. Esto incluye hablar sobre cómo van en sus matrimonios. En conclusión, los esposos y esposas deben aprender a hacer frente al conflicto de manera bíblica, examinando sus motivos mundanos, creciendo en el dominio propio de su forma de hablar y trabajando para entender a su cónyuge. Conforme creemos en Cristo, discutir no tiene que ser más una parte normal de nuestra vida matrimonial. Y bueno, esperemos que esta herramienta, ¿verdad? Estas herramientas puedan ser una realidad en nuestra vida. Sé que requiere esfuerzo, requiere ser intencionales y avanzar para darle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Dios, esta noche. Reconocemos que el conflicto es parte de la vida y es parte de la relación matrimonial. Tú sabes cuánto daño se puede hacer y cuánto dolor y lágrimas y aún separación y orgullo puede haber en medio de todo esto. Yo ruego, Padre, que nos ayudes. Necesitamos capacitarnos y entrenar a nuestra carne a realmente hacer las cosas a tu manera. Necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestros anhelos, nuestros deseos, que